Yo, Camila, llevaba sobre mis hombros el peso de un divorcio complicado, de esos que te dejan el corazón lleno de cicatrices y la mente llena de advertencias. Después de firmar los papeles, levanté un muro invisible a mi alrededor. Durante 2 años, mi vida se redujo a una ecuación binaria: mi trabajo como arquitecta y mis 2 hijos. No había espacio para incógnitas, y mucho menos para el romance. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 5,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. El amor se sentía como un idioma extranjero que ya no sabía hablar, hasta que reapareció Javier. Javier no era un desconocido. Habíamos compartido apuntes y cafés aguados en la Facultad de Diseño hacía más de una década. Cuando nos cruzamos por casualidad en un seminario, algo hizo clic. No fue un flechazo de película, sino algo más cálido, más seguro. Me cortejó con una paciencia artesanal, sin presiones, con esa gentileza de la vieja escuela que yo pensaba que se había extinguido junto con las cartas escritas a mano. Después de semanas de mensajes de texto ingeniosos, cafés apresurados a la salida del trabajo y largas llamadas nocturnas que me hacían sentir como una adolescente, llegó la propuesta. «Camila, quiero invitarte a cenar a mi casa», dijo él un martes, con ese tono de voz que siempre lograba calmar mi ansiedad. «Voy a preparar algo inolvidable. Confía en mí». «¿Inolvidable?», bromeé, intentando ocultar que el corazón se me salía del pecho. «Eso pone el listón muy alto, Javier. Tengo unas bajo la manga», respondió, y podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. O mejor dicho, en el horno. Llegué a su apartamento un sábado por la noche. Sentía ese nerviosismo eléctrico, esa mezcla de pánico y emoción que no experimentaba desde hacía años. Me había cambiado de ropa 3 veces antes de salir, buscando el equilibrio imposible entre «me arreglé para ti» y «así soy yo casualmente». Javier abrió la puerta impecable. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos y un delantal azul oscuro que, curiosamente, le quedaba muy bien. Su apartamento era acogedor, iluminado por una luz ámbar tenue. Había puesto música de fondo, un jazz suave que llenaba los silencios sin interrumpir. La mesa estaba puesta con un gusto exquisito: mantel de lino, velas blancas, copas de cristal brillante. Todo gritaba elegancia y sofisticación. «Bienvenida», dijo, dándome un beso suave en la mejilla que me erizó la piel. «Espero que hayas traído hambre, mucha hambre, toda la del mundo». Mentí piadosamente, porque los nervios me habían cerrado el estómago. Nos servimos una copa de vino tinto, un Malbec con cuerpo que ayudó a soltarme. La conversación fluyó como si no hubiera pasado el tiempo. Hablamos de proyectos, de los niños, de libros, de todo y de nada. Me sentí relajada, segura. Pensé, sí, esto está bien. Él es una buena elección. Esto es adulto, es maduro, es elegante. Entonces, Javier desapareció en la cocina y anunció: «Llegó el momento de la verdad. Cierra los ojos». Obedecí, sonriendo, esperando quizás un risotto delicado, un salmón con alguna salsa francesa impronunciable o tal vez una pasta artesanal minimalista. «Ábrelos». Cuando mis párpados se levantaron, la imagen que tenía frente a mí hizo que mis ojos se abrieran como platos. La elegancia de la noche, las velas, el jazz, todo chocó violentamente con lo que Javier acababa de depositar sobre el mantel de lino. No era una cena, era un monumento al exceso. Frente a mí se erigía una torre gastronómica que desafiaba las leyes de la física. No era una hamburguesa, era un rascacielos de carne. 5 medallones gruesos de carne de res artesanal, chorreando jugos, intercalados con cascadas de queso cheddar y gruyere fundido que caían como lava por los costados. Había tiras de panceta crujiente, que sobresalían como vigas, cebollas caramelizadas al vino tinto, lechuga fresca, rodajas de tomate que parecían la base de un edificio y una cantidad obscena de salsas especiales. Todo esto intentaba ser contenido, sin éxito, por un pan brioche dorado y brillante que parecía haber sido barnizado por ángeles. Era tan alta que, literalmente, no cabía en el plano visual sin mover la cabeza de arriba a abajo.
Parecía más un desafío de esos programas de televisión de hombre versus comida que una cena romántica. Javier, empecé a decir, mi voz oscilando entre la impresión y el espanto. Esto es monumental. Él se sentó frente a mí, con su propia torre idéntica, mirándome con una mezcla de orgullo infantil y nerviosismo. Investigué durante semanas cuál era la mejor hamburguesería de autor de la ciudad, explicó entusiasmado, gesticulando con las manos. Pedí La Bestia, su especialidad. Quería que tuviéramos una experiencia única en nuestra primera cena oficial. Nada de comida aburrida. Única va a ser, sin duda, murmuré, midiendo la distancia entre mi plato y mi boca. Miré esa montaña de ingredientes intimidante. Pero, Javier, tengo una duda logística. ¿Cómo se supone que una persona humana coma esto? Él soltó una risita nerviosa. Compasión, Camila. Compasión. Decidí intentarlo. No quería hacer la aguafiestas. Agarré la hamburguesa con ambas manos. Pesaba. Sentí el calor del pan y la grasa del bacon en mis dedos. Traté de comprimir las capas, haciendo fuerza como si estuviera tocando un acordeón, intentando reducir esa estructura a un tamaño compatible con mi anatomía. Fue inútil. Abrí la boca. La estiré tanto que sentí un tirón en la mandíbula. Incliné la cabeza a 45 grados. Cerré los ojos y fui al ataque. El resultado fue una catástrofe cómica. El pan superior chocó contra la punta de mi nariz, dejándome una mancha de harina y mantequilla. Al morder, la presión hizo que una de las capas de carne saliera disparada hacia atrás, y un río de salsa tártara y barbacoa se escurriera por mi barbilla, goteando peligrosamente hacia mi vestido. Apenas logré rasguñar la superficie del primer piso de carne. Me congelé. Ahí estaba yo, una mujer de 30 y tantos años, madre, profesional, sentada en una cena romántica con salsa en la nariz y grasa en la barbilla, sosteniendo un monstruo de carne que se desmoronaba en mis manos. Miré a Javier. El pánico me invadió. Ya está, pensé. Aquí se acaba la magia. Ahora va a pensar que soy un desastre, que no tengo clase. Solté la hamburguesa en el plato con un ruido sordo. Busqué frenéticamente la servilleta. Javier, sinceramente, dije, limpiándome con una dignidad que ya había perdido. Esto no va a funcionar. Es físicamente imposible. Por más que lo intente, mi boca no tiene esas dimensiones. Creo que necesito una mandíbula desencajable, como las serpientes. Esperé el silencio incómodo. Esperé la decepción. Pero entonces, Javier soltó una carcajada. No una risita educada, genuina, sino una carcajada de esas que sonora vienen del estómago y hacen que se te cierren los ojos. Tienes toda la razón, admitió, todavía riendo y limpiándose una lágrima de la risa. Creo que se me fue la mano queriendo impresionarte. Es un ladrillo. Exageré un poquito, ¿verdad? ¿Un poquito? Repetí, y de repente la risa me contagió a mí también. La tensión se rompió como un dique. Javier, esto necesita un plano arquitectónico y un ingeniero estructural para ser consumido. La imagen de nosotros dos, vestidos, elegantes frente a esas torres imposibles, era simplemente ridícula. Y fue liberador. La presión de ser la cita perfecta se evaporó. «Espera un momento», dijo él, levantándose con determinación. Mi abuela siempre decía, «Cuando el problema es demasiado grande, divídelo y vencerás. Voy a enseñarte la técnica para domar a esta bestia». Tomó un cuchillo afilado de carne y caminó hacia mi lado de la mesa. Se inclinó cerca de mí, y pude oler su colonia mezclada con el aroma ahumado de la comida. Con 1900 en cuidado casi quirúrgico, cortó la hamburguesa exactamente por la mitad, revelando las capas perfectas y jugosas en el interior. «Ahora sí», dijo, su voz más suave, más íntima. «Toma esta mitad, sujétala fuerte por la base para que no se escape nada y ve con calma. No hay prisa». Seguí su instrucción. Con el trozo más manejable, finalmente pude dar un mordisco decente. Y Dios mío, la explosión de sabores fue indescriptible. La carne estaba sazonada a la perfección. El queso era una caricia, cremosa. El contraste con el crujiente de la panceta y la dulzura de la cebolla. Era el caos, pero un caos delicioso. «Madre mía», murmuré con la boca llena, olvidando cualquier protocolo. «Esto está increíble». Javier sonrió, claramente aliviado. ¿Valió la pena la estrategia? Valió cada segundo, respondí, preparándome para el segundo ataque. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó?
No fue la hamburguesa cara o el restaurante de moda. Fue el hecho de que te tomaste el tiempo de investigar, de planear, de querer crear algo especial para mí. Me limpié una gota de salsa de la comisura de los labios y lo miré a los ojos. Y cuando viste que yo estaba en apuros, que no podía con ello, no te burlaste, no me hiciste sentir torpe, me ayudaste. Javier dejó su cubierto y me miró con una intensidad que me hizo olvidar la comida. Camila, no quiero solo impresionarte con gestos grandiosos que no caben en la boca, dijo suavemente. Quiero estar a tu lado en las cosas simples, incluso si eso significa enseñarte a comer una hamburguesa que se nos fue de las manos. Sentí un nudo en la garganta. Después de años sintiéndome juzgada por cada error, por cada imperfección en mi matrimonio anterior, tener a alguien que se reía conmigo y no de mí, se sentía revolucionario. Confieso que estaba muerto de miedo, admitió él, sirviendo un poco más de vino. Pensé que me ibas a encontrar ridículo por elegir algo tan grotescamente grande. ¿Ridículo? Sonreí. Javier, esto ha sido lo más auténtico que me ha pasado en años. ¿Sabes cuántas cenas perfectas he tenido? Cenas donde la comida era una obra de arte minimalista, pero la conversación estaba vacía. Mi exmarido adoraba esos lugares donde si se te caía el tenedor, todo el restaurante te miraba mal. Todo tenía que ser un guión perfecto. Si nos salíamos del libreto, la noche estaba arruinada. Tomé aire, sorprendida por mi propia honestidad. Y hoy, cuando la hamburguesa casi me rompe la nariz, esperé el juicio. Esperé la mirada de reprobación, pero tú te reíste y me diste una solución. Javier extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus dedos eran cálidos y firmes. La vida ya es demasiado seria, Camila. Si no podemos reírnos cuando el queso se desborda o cuando nos manchamos la camisa, ¿cuál es la gracia? Pasé años tratando de ser el ejecutivo perfecto, el hombre que nunca se equivoca, hasta que me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no era la mía. Me prometí que mi próxima relación se basaría en la verdad, sin máscaras, y sin miedo a ensuciarse las manos. Sin miedo a ensuciarse, repetí, mirando mis dedos que aún tenían rastros de la batalla culinaria. Él tomó una servilleta limpia, y con una delicadeza infinita, limpió uno de mis dedos. Ese gesto, tan simple, tan íntimo, valía más que 1000 poemas. ¿Puedo ser completamente honesto?, preguntó. Siempre, cuando pedí esta hamburguesa, quería deslumbrarte, pero no porque crea que necesitas ser deslumbrada para tener interés. Es porque creo que te mereces a alguien que se esfuerce, alguien que no te ofrezca las sobras, sino el banquete entero. Hubo un silencio cómodo, cargado de promesas tácitas. ¿Sabes qué busco yo hoy?, le dije, decidiendo bajar todas mis barreras. Busco a alguien con quien no necesite fingir. Alguien que entienda que la vida a veces es desordenada, exagerada, difícil de tragar de un solo bocado. Alguien que esté dispuesto a sentarse a la mesa conmigo y dividir el plato, aunque terminemos llenos de migajas. ¿Y si ese alguien también está buscando lo mismo?, preguntó él, entrelazando nuestros dedos. ¿Alguien cansado de las apariencias y hambriento de una conexión real? Entonces diría que esta cena, con todos sus excesos y manchas de grasa, fue el comienzo perfecto. Javier se levantó despacio, rodeó la mesa y me tendió la mano para que me pusiera de pie. Quedamos muy cerca. Podía ver los destellos dorados en sus ojos. ¿Puedo besarte?, preguntó, con toda la caballerosidad del mundo. Por favor, susurré. El beso fue suave, pausado, con un ligero sabor a salsa especial y a vino tinto. No tenía la urgencia desesperada de la juventud, sino la certeza tranquila de la madurez. Era el beso de dos personas que saben reconocer cuando algo es real. Cuando nos separamos, no volvimos a sentarnos uno frente al otro. Él movió su silla y se sentó a mi lado. Terminamos la cena codo con codo, compartiendo no solo la hamburguesa imposible, sino historias, miedos y sueños que habíamos guardado bajo llave demasiado tiempo. ¿Sabes una cosa?, dijo él, rompiendo un momento de silencio reflexivo. Todavía hay postre, pero prometo que este cabe en la boca sin necesidad de estrategia militar. Mejor así, reí. No sé si mi ego aguanta otro desafío culinario hoy. Y allí, con el corazón lleno y el estómago feliz, entendí que había encontrado algo raro. Javier no solo planeaba momentos especiales, sabía improvisar cuando la vida no salía según el plan, aunque la hamburguesa no hubiera cabido en mi
Boca, inicialmente, Javier estaba empezando a ocupar un espacio enorme en mi vida, un espacio que yo ni sabía que tenía disponible. Los meses siguientes fueron una sucesión de descubrimientos deliciosos. Construimos una rutina que mezclaba lo extraordinario con lo cotidiano, siempre con espacio para reírnos de los imprevistos. Pero la prueba de fuego real llegó 6 meses después. Estaba organizando la fiesta de 15 años de mi hija mayor, Sofía. En nuestra cultura, los 15 son sagrados. Yo quería que todo fuera perfecto, pero la ley de Murphy atacó con fuerza. El servicio de catering canceló 24 horas antes por un problema sanitario. La decoración llegó del color equivocado, y yo estaba al borde de un colapso nervioso en la cocina, rodeada de listas de tareas y con los ojos hinchados de llorar. Cuando Javier llegó y vio el caos, simplemente se quitó el saco. «¿Cuál es el plan de ataque?», preguntó, arremangándose la camisa. «El plan es sentarme a llorar y cancelar todo», respondí, derrotada. «Va a ser un desastre, Javier. Le fallé a mi hija». Él me tomó por los hombros y me miró fijo. «Camila, ¿te acuerdas de la hamburguesa gigante? Parecía imposible, ¿verdad? Pero la dividimos y lo logramos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Tú encárgate de la decoración. Yo me hago cargo de la comida. Tengo a 2 amigos que tienen un food truck. Los llamo ahora mismo». En las 4 horas siguientes, Javier transformó mi cocina y mi ansiedad. Organizó, resolvió, limpió y, lo más importante, me hizo reír en medio del naufragio. Puso música de salsa a todo volumen y bailamos mientras improvisábamos entremeses. La fiesta no fue la gala formal que yo había planeado. Fue una fiesta con puestos de comida callejera gourmet en el jardín, con música improvisada y una alegría contagiosa. Sofía me abrazó al final de la noche, radiante. «Mamá, Javier es increíble», me dijo al oído. «Él te cuida de verdad. Nunca te había visto tan feliz en medio de un problema». Esa noche, agotados en el sofá, Javier brindó con una botella de refresco tibia. «Sobrevivimos». «Más que eso», le corregí, recostando mi cabeza en su hombro. «Me salvaste. Otra vez. Yo solo ayudé a cortar la hamburguesa por la mitad», dijo él, besando mi frente. «Eso es lo que hacen los compañeros. Se reparten el peso». 1 año después, estábamos en nuestro restaurante favorito, uno que servía porciones normales, por suerte, cuando él se puso nervioso. Era raro ver a Javier titubear. «Camila», empezó, jugando con la servilleta. «He aprendido que la vida en pareja es como aquella primera cena. A veces planeamos algo grandioso y sale diferente, un poco desordenado, un poco exagerado, pero si tienes a la persona correcta para compartir el plato, todo sabe mejor». Sacó una cajita del bolsillo. Un anillo sencillo, elegante, atemporal. «No te prometo un cuento de hadas donde todo es perfecto y nunca nos manchamos. Te prometo vida real. Prometo dividir hamburguesas gigantes, limpiar el desorden juntos, reírnos de los desastres y estar a tu lado cuando el bocado sea demasiado grande para uno solo. ¿Quieres construir esa vida conmigo?». «Sí», respondí sin dudar, con las lágrimas nublándome la vista. «Sí, quiero dividirlo todo contigo». Hoy, 3 años después, nuestra casa es conocida entre nuestros amigos como El Refugio. Es el lugar donde siempre cabe uno más en la mesa. Nuestros fines de semana son ruidosos, llenos de adolescentes, perros y amigos. A veces se quema el arroz, a veces la casa está desordenada, pero nunca falta el amor ni las risas. Ayer, Javier preparó hamburguesas otra vez, esta vez de un tamaño sensato. Cuando le di el primer mordisco, sentí el mismo sabor de aquella primera noche. Cuidado, esfuerzo y amor verdadero. «¿Te acuerdas de aquel monstruo?», le bromeé. «Lo recuerdo», rió él. «Era tan grande que no cabía en tu boca, pero nos abrió los ojos. Nos abrió el corazón», le corregí. «Me enseñó que el amor no necesita ser perfecto para ser delicioso. Solo necesita ser compartido». Pasamos años buscando relaciones que encajen perfectamente en nuestras expectativas cuadriculadas, como porciones de degustación, pequeñas, seguras, controlables. Rechazamos lo que parece demasiado grande, complicado o desafiante por miedo a perder la compostura, pero el amor maduro, el amor bueno, nos enseña que las mejores experiencias de la vida son justamente aquellas que nos obligan a estirar nuestros límites, las que nos desafían a pedir ayuda, a dividir la carga cuando pesa demasiado, reírnos cuando la salsa nos mancha la ropa. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te ofrezca un menú infantil.
Se trata de encontrar a alguien que te desafíe a comerte el mundo, que esté dispuesto a tomar el cuchillo y cortar los problemas por la mitad contigo, y que te enseñe que, juntos, pueden saborear absolutamente todo lo que la vida les ponga en el plato. Si estás esperando el momento perfecto, la persona inmaculada, la relación que nunca te desafíe ni te despeine, recuerda, a veces lo mejor de la fiesta es justamente lo que se sale del guión. Es la risa en medio del caos. Es la mano que te sujeta cuando todo parece demasiado grande para enfrentarlo en soledad. Si esta historia te ha dado hambre de un amor real, de ese que se cocina a fuego lento y se comparte sin miedo a mancharse, dale me gusta aquí abajo. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Amén, adiós.